El plan económico del gobierno contenido en el presupuesto 2018, el proyecto de ley de urgencia económica y el alza de aranceles anunciada por el Servicio de Aduanas, así como las revelaciones de Eduardo Mangas, ex secretario de la Presidencia, pusieron en tela de duda los diálogos del gobierno. Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Un cordial saludo a la audiencia de Contacto Directo. Los antecedentes mencionados enrarecieron la atmósfera del diálogo. Sin embargo, el presidente Lenín Moreno vetó el proyecto urgente aprobado por la Asamblea. El Servicio de Aduanas no ha subido los aranceles como anunció y en la consulta popular se propone derogar la ley de plusvalía. ¿Se reabre así un nuevo espacio de expectativas para el diálogo? Alfredo, nosotros esperamos que el diálogo se mantenga. Sin embargo, el Ecuador ha perdido una oportunidad de oro para reactivar la economía, para reactivar al sector productivo, para salir adelante. Mire qué es lo que ha sucedido. Complican al Ecuador en el ámbito financiero, complican al Ecuador en el ámbito institucional y complican al Ecuador para seguir atrayendo inversión. Seguimos con los mismos actores trabajando en materia económica. Más de lo mismo no va a resolver los problemas que tiene el Ecuador. ¿Qué es lo que sucede? El sector financiero ahora, al sector privado, lo están haciendo corresponsable para manejar la liquidez del Banco Central, que es responsabilidad del Banco Central. La Superintendencia de Compañías está monopolizando la información crediticia y serán quienes deciden si es que nuevos actores pueden manejar ese negocio, poniendo en riesgo inclusive el sistema de preferencias arancelarias, poniendo en riesgo 390 millones de dólares de exportación. A nivel institucional, ¿qué es lo que sucede? Se atribuyen nuevas funciones y adquiere más poder el Ministerio de Finanzas y el Comité de Política Tributaria. El Ministerio de Finanzas, para darle un ejemplo, podrá tomar decisiones en cuanto a bajar aranceles, inclusive en productos que no se producen o en el Ecuador. Acuerdos de libre comercio, eso afecta a los ingresos del Estado. El Ministerio de Finanzas nuevamente tendrá injerencia en esas decisiones. ¿Qué es lo que sucede también a nivel institucional? Cada vez más se atribuyen funciones el Comité de Política Tributaria para tomar decisiones en cuanto a exenciones o devolución de ciertos impuestos de una manera discrecional, Alfredo. ¿Qué es lo que sucede en cuanto a las inversiones? Se sube el impuesto a la renta. Esto va a afectar a las empresas que facturan 5 millones de dólares o más, pero que generan el 70%. De 3 puntos en el impuesto a la renta no ha sido vetada por el presidente, pero se aplicará a comienzos de 2019, cuando haya que pagar el impuesto 2018. Igual sucede con el anticipo. ¿Es tiempo todavía para una revisión al alza de este impuesto a la renta? Mire, así empiece durante el 2019, ya está enviando malos señales a los inversionistas, porque cuando alguien decide invertir en un país, esto es un proceso, no es que trae la plata de un día para el otro, sino que investiga el mercado, hace un plan de negocio, se pone de acuerdo con los diferentes actores. Entonces no tiene mucho que ver que arranque con esta decisión durante el 2019. ¿Qué hay tiempo? Bueno, yo espero que una vez que se solucione el problema político, porque existe ciertamente un problema político en el Ecuador, y una vez se gane la consulta popular, que el gobierno pueda finalmente sentarse con el sector productivo y enviar una nueva reforma tributaria basada en propuestas que realmente van a reactivar la economía, que le van a dar competitividad al sector productivo. Consultivo, porque eso es lo interesante. Las propuestas que existen desde hace mucho tiempo, desde antes de la campaña, se presentaron al Consejo Consultivo, hubo varias meses de diálogo. Ahora, también respecto al alza de aranceles, no se ha concretado. Esta alza de aranceles encarecería la vida de todos los ecuatorianos y viene a sustituir a las sobretasas que la OMC exigió levantar. O sea, ¿cuál es la situación respecto al alza de aranceles? ¿Ha recapacitado el presidente o solamente es un compás de espera para bajar la tensión? Mire, el ministro de Finanzas
quien yo creo que está equivocado, manifestó que esas tasas son inamovibles. Ese es un arancel para la ciudadanía. Son 10 centavos con un cálculo que se hace por peso, Bueno, que finalmente... es la tasa. Yo me refiero al alza de aranceles al máximo permitido por la... Bueno, claro. Están analizando el alza al techo permitido por la OMC en 325 partidas, me parece. Eso aún no lo deciden, pero se están tomando otras medidas paralelas, como bien lo dije, la tasa o como resoluciones del SRI, que esperemos que no terminen en intenciones o que no terminen en alzas o en la creación de nuevos impuestos. Entonces, Pero, por ejemplo, trabajamos con cambios constantes en las reglas de juego. Anoche el presidente en su mensaje semanal hablaba con satisfacción de que han aumentado las ventas en un 6%. Pero eso fue justamente porque se suprimieron las sobretasas. O sea, subir en este momento los aranceles es un despropósito porque iría justamente con algo de lo cual él se está actando. Alfredo, un alza del 6% en este momento es marginal. El año de 2016 fue un año de muy mal desempeño para el sector comercial. El año pasado se perdieron alrededor de 6.000 millones de dólares en ventas. El año pasado se perdieron alrededor de 70.000 plazas de trabajo. Subir las ventas en este momento no es que es un gran logro del gobierno. El año pasado fue tan malo que este año es obvio que se van a recuperar las ventas, especialmente porque se desmantelan las sobretasas, los aranceles. Entonces es normal, es lo que tiene que suceder. No podemos comparar las ventas contra el año pasado. Tenemos que comparar las ventas con años de mejor desempeño, como el 2014, por darle un ejemplo. Y el país aún no se recupera. Es un grave error subir impuestos a un sector que necesita liquidez, a un sector que necesita contratar, a un sector que necesita seguir creciendo. Esto es como que llegue alguien desangrándose al hospital y usted le saque 2 pintas de sangre. Eso es lo que están haciendo. El veto al proyecto urgente sobre medios electrónicos de pago es satisfactorio, elimina al zombi del dinero electrónico emitido por el Banco Central para pagar obligaciones del gobierno, o existen ahí cabos sueltos todavía. Mire, es positivo que la banca privada pueda manejar el dinero electrónico solamente como un medio de pago. Habría que revisar el Código Monetario para que el Banco Central no pueda llegar nunca a emitir dinero electrónico con respaldos líquidos del gobierno ecuatoriano. Eso no tiene sentido. Para que esto funcione se tiene que crear una gran red y es muy difícil que se cree una red donde se acepte el dinero electrónico. Yo creo que existen otros tipos de problemas en el ámbito financiero, como la corresponsabilidad para el manejo de la liquidez. Ese es un problema, porque si es que le exige el gobierno a la banca a mantener más reservas en el Banco Central, ¿a quién le termina afectando esto? Al sector productivo, Alfredo, porque finalmente esta plata no se puede conceder a los diferentes sectores productivos para seguir creciendo, para trabajar, para capital de trabajo, para la inversión. Digamos, entonces, la idea es que el sector productivo tiene expectativas todavía en que continúe el diálogo y que este diálogo pues no se tropiece con lo que se tropezó con el proyecto urgente y con la anunciada alza de aranceles, porque eso va justamente en la vía contraria de lo que se habló en el diálogo. Exactamente. Mire, nosotros tenemos las esperanzas de que no se tomen nuevas medidas arancelarias, que se revise las resoluciones del SRI, que se revisen las tasas administrativas que se han creado, que se revise el alza de impuestos. Esperamos seguir dialogando, porque mire, ¿qué es lo que sucedió? Se dialogó durante 100 días y finalmente quien ganó poder fue el equipo económico, porque no se tomó en cuenta ni una sola sugerencia que hizo el sector productivo. ¿Qué es lo que hicimos? Fue retroceder con las mismas políticas del régimen anterior. Si siguen haciendo lo mismo, no cambiará en nada la situación económica del país. Y le voy a decir una cosa, Alfredo. El 50% del electorado... El 50% del electorado votó por un cambio. El presidente empieza a ganar popularidad porque la gente escucha y lo que quiere es un diálogo, lo que quiere es que se escuchen las propuestas. O sea, él mejoró si es que esto no sucede,
Porque si es que esto no sucede, el diálogo tiene que tener resultados. Exactamente. Y si esto no sucede y se desmejora la situación económica del país, esto le va a pasar una factura, esto va a tener un costo político para el actual gobierno, Alfredo. Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Estefi. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Tiempo de ir a una pausa. Cuando regresemos estará Ana Galarza, asambleísta de Creo por Tungurahua. El juicio político al vicepresidente de la República. Un saludo a la bandera para la asamblea. Es más cómodo declararlo cesante y ponerse de acuerdo en nombrar a un sucesor. Lo vamos a analizar al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. El miércoles